Dios les bendiga, mis hermanos de Men's Connection, y bienvenido a esta primera edición de Men's Connection Podcast, una serie de conversaciones acerca de nuestra fe. En la palabra vemos varios textos bien interesantes sobre la fe. Entre ellos, el apóstol Pablo dijo: el justo por la fe vivirá. En otra ocasión, en Hebreos, habla sobre que es imposible agradar a Dios sin fe, y da una definición también sobre lo que es la fe. Y es bien interesante cuando leemos esa definición en el contexto del capítulo. Pero también tenemos al apóstol Pablo en Romanos, que dice: recibimos la gracia y el llamado a ser apóstol para persuadir a todas las naciones a obedecer a la fe. Y más adelante también dice: pues en el mundo entero se habla bien de su fe, él dándole gracias a Dios. Así que la meta de estas conversaciones en estos podcasts es realmente cómo se ve esa fe en nuestras vidas, en el diario vivir, porque la fe es mucho más que simplemente milagros. Es realmente cómo nosotros vivimos y reflejamos a Dios en todo lo que hacemos. Así que espero que logremos ese propósito y comencemos entonces esta travesía. Dios les bendiga. Gracias, Javier. Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a esta primera edición de Men's Connection Podcast. Y nada, les cuento que cuando venía de camino, ¿verdad?, para acá, venía de allá de Brooksville y estaba lloviendo. Y de momento me dio por mirar hacia el lado. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. Es que simplemente miras en el momento correcto. Y en la lluvia pude ver este sign bien grande que decía, en inglés decía: si habías perdido tu fe en Dios. Have you lost your faith in God? Y pues si es la respuesta así, pues marca 1-800 truth. ¿Llamaste? No llamé, porque no sé cuáles son los otros números. Pero me imagino que tú llamas y te dicen cómo entonces How to restore your faith in God. Pero nada, fue algo bien curioso, porque ese es el tema que vamos a hablar hoy, sobre la fe. So, tú sabes, ver ese sign. Entonces, nada, lo seguí y me paré en un Walgreens. Y cuando iba a pagar, veo esta señora que está teniendo problemas, o sea, hablando con la cajera, y algo estaba pasando. Entonces, pues, yo dije: wow, yo estoy apurado para llegar. Entonces, pues, lo que pude entender es que ella dependía de unos cupones que parece, ¿verdad?, que Walgreens da para comprar lo que tenía. Y estaban teniendo problemas con el Wi-Fi, con el internet, y no le podían dar los cupones que tenía. So, se tuvo que ir sin comprar nada. Y de verdad que, o sea, yo miré lo que tenía, que iba a pagar, eran unas cositas, habían unos wipes, y nada, se fue muy rápido para yo reaccionar realmente. Y pensé: wow, le pude haber pagado esas cositas, creo que eran como $40. Entonces me quedé pensando en el sign ese de si tú has perdido la fe en Dios. Y pensando en esa persona, yo dije: wow, quizás si yo le hubiese pagado eso a esa señora, yo no sé la situación que está pasando esa señora, pero a veces la gente se pregunta: ¿dónde está Dios? Eso es una pregunta bien común. ¿Dónde está Dios? Principalmente en medio de la necesidad. En situaciones difíciles, mucha gente en este mundo se pregunta: ¿dónde está Dios? Porque hay iglesias en cada esquina. O sea, en YouTube, en donde quiera tú puedes escuchar de Dios. Pero cuando la gente se enfrenta a su realidad, se preguntan: ¿dónde está Dios? Y quizás si yo no sé en qué situación se encontraba esa señora, quizás esa señora se está haciendo esa pregunta. No lo sabemos, quizás esa señora es apartada. O nunca, ¿verdad?, ha conocido a Dios. Pero en ese momento, yo pensando: wow, si yo hubiese reaccionado antes y le hubiese pagado eso, ella hubiese visto a Dios.
ese momento, porque Dios está aquí y opera y obra por medio de su pueblo. Esa hubiese sido una oportunidad quizás para que quizás esa señora recobrara su fe en Dios o conociera a Dios. Y ese es el tema que nos toca hablar hoy, sobre la fe. Jesucristo dijo en uno de los evangelios, le hizo esta pregunta a los discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿habrá fe en la tierra? Esa es una pregunta que nos deberíamos hacer esta noche. Con tanto tecnología, avances en la ciencia que son buenos, porque ¿verdad? A veces la medicina es la misericordia de Dios, pero la gente ha comenzado como que a perder la fe en Dios y ahora la está poniendo en el hombre. Pero es porque hay que preguntarnos por qué realmente y qué realmente significa, qué es lo que nosotros creemos. Vamos a ver. Juan. ¿Cómo dice la palabra? La palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera, La convicción de lo que no que se no ve. se ve. Ok. So, en el caso mío, un ejemplo, yo creo que la fe todavía existe y yo como cristiano lo pongo como as a test todos los días. Ok, porque en el trabajo que yo trabajo se necesita tener extremadamente mucha fe. Primero porque tú no tienes un cliente específico donde tú le vas a hablar en el día. Yo tengo que salir para afuera y creer en Dios, saber que Dios me va a traer un cliente a mí que yo pueda hacer el trabajo. Yo todos los días salgo con esa mentalidad. Padre, yo te entrego mi día. Yo sé que no tengo un cliente en este momento, pero antes de irme a mi casa, a volver a mi casa, yo sé que tú me vas a traer ese cliente para yo poder ayudar. En el caso mío, y con miles de diferentes cosas en mi vida, yo sé que la fe, yo la utilizo todos los días porque hay cosas que yo no veo, pero yo sé que creo que Dios va a resolver. Entonces, en el caso de ustedes, ¿qué ustedes piensan sobre la fe y qué ustedes hacen como ejemplo? Tú sabes que yo pienso que por lo menos ese ejemplo que tú traíste es, o sea, básicamente lo que le pasa a mucha gente en estos días. O sea, por lo menos en ocasiones uno tiene la posibilidad de ver personas con una necesidad y uno poder ayudarlos. Pero es lo que tú estabas trayendo. O sea, ¿qué le pasa por la mente a estas personas cuando realmente no reciben la ayuda? Porque entonces piensan que Dios los abandonó o que realmente Dios no está para ellos, o mucha gente ni siquiera conoce a Dios. Esa es la realidad. Mucha gente no sabe que Dios le puede proveer. Ahora, lo que uno también podría pensar, y ya que estamos aquí hablando de este tema, es Dios tiene la necesidad en ocasiones de no proveer. Porque entonces, ¿en qué momento tú vas a demostrar tu fe si realmente siempre tienes lo que estás pidiendo? Entonces, Dios, sabemos que Dios te va a dar todo lo que tú necesitas y todo lo que tú quieres. Pero tu fe no puede depender de cuando Dios te da. Tiene que depender de cuando Dios no te da también. Es como en tu caso. Sabemos que tú tienes una fe en Dios, que tú sabes que Dios te va a proveer todo para tu negocio. Pero si tú vas a tu casa sin que Dios te haya suplido nada, amén, o sin ningún cliente, tú tienes que decir amén. ¿Me entiendes? Yeah. ¿Por qué? Porque tu fe no puede estar basada simplemente, esa es mi opinión, no puede estar basada en lo que Dios te da, sino en lo que Dios también no te da. Eso también tiene que ser parte de la fe. Eso es lo que yo siempre he pensado en cuestión de la provisión. Si tengo, amén, y si no tengo, también. Amén. Eso tiene que ser parte de la fe de la gente. Yo creo que es un factor el esperar. La fe es la convicción de lo que se espera, ¿verdad? La certeza de lo que se espera. Ahora, al tú cambiar ese enfoque de seguir esperando en el Señor, ahí es donde nos hacemos esa pregunta: ¿dónde está Dios? Como la pregunta que tuviste en el letrero, o la señora misma que estaba preguntándose. Pero el hecho de poder esperar en Dios por la respuesta tiene que ver con la fe bastante, porque como tú dijiste, si cada vez que tú pides algo Dios te lo va a estar dando, nunca va a ejercitar ese músculo de la fe.
El Exactamente. esperar, el saber y estar seguro de que maybe Dios no nos lo dio ahora, pero me lo va a dar más adelante. O maybe no me conviene dármelo ahora, me conviene más adelante. ¿No? Y otra cosa que también tenemos que ver es que cuando nosotros vamos a la Biblia, ¿a quién nosotros señalamos como el padre de la fe? Cuando hablamos del padre de la fe, siempre mencionamos a Abraham como padre de la fe. Sí. Sin embargo, Dios le hizo una promesa a Abraham que Abraham nunca vio. El fin de todo, él no lo vio. Él recibió la promesa. Probablemente en la vida de nosotros vamos a tener promesas que no vamos a ver el resultado. ¿Me entiendes? O sea, Abraham no vio en lo que se convirtió su familia y la gran nación la gran nación que se convirtió luego. Él vio hasta cierto punto. Pero sin embargo nunca perdió la fe de que Dios le iba a dar algo más. Entonces, ese es otro punto que también podemos tocar, es el hecho de que nosotros sí tenemos problemas, tenemos promesas en nuestra vida. Ahora, una pregunta. Pero a lo mejor no la vas a ver. Una pregunta. Vamos a decir, en eso de la promesa, ¿no? ¿Verdad? Una promesa que Dios te da a ti. Ok. Esa promesa se puede como pasar de generación a generación. Probablemente, ¿cierto? ¿Qué tú piensas? ¿Qué ustedes piensan sobre eso? Porque vamos a decir, por vía de tu fe, la promesa que Dios te dio a ti, como yo, como a mí, ahora se la pasa a la niña mía. ¿Tú entiendes? Pues yo sé fiel con él. ¿Tú entiendes? Eso sería algo que es posible. ¿Qué ustedes piensan? Yo creo que cuando Dios bendice, puede bendecir tu casa entera, pero la cuestión es que tu familia, tus hijos, tu descendencia tienen que tener fe. Porque tú puedes tener una promesa para ti, pero si tu familia no cree que Dios tiene una promesa contigo, pues entonces no va a haber un resultado de fe. ¿Ves? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Vamos a utilizar el mismo personaje. Vamos a utilizar de nuevo a Abraham. Cada vez que un personaje bíblico, luego de Abraham, de los descendientes de Abraham, hablaban de Abraham, siempre hablaban de la promesa que Dios le hizo a él. Todos estaban conscientes de que había una promesa y que Dios la iba a cumplir. Todos estaban conscientes de que Dios iba a cumplir esa promesa que le hizo a Abraham o el pacto de Abraham. Y están conscientes de eso. Tú puedes tener una bendición, pero si tu familia no la cree, pues entonces todo el mundo tiene que tener fe. Todo el mundo tiene que estar consciente de que van a recibir eso. Porque si no, entonces estamos limitando a Dios. Sí. Fíjate, en cuanto a la pregunta que hiciste en cuestión de la ciencia, hoy en día, la tecnología, en mi opinión, yo pienso que sí, que la fe, el cristianismo se está disminuyendo. Todo el mundo está enfocado en los avances tecnológicos y de verdad que yo de verdad no I see it fading away, y la fe no es un acto así de al instante o voy a rezarle a Dios que me dé un trabajo mejor o un carro mejor, o la fe es un estilo de vida. It's a lifestyle, Y si no tenemos ese lifestyle, Dios no va a hacer la obra. Y hay que creer en Él, y hacer, cómo hacer la obra. Nosotros, vivir live our Christian way. Porque si no, de nada sirve. De nada sirve, So, Es un buen punto y yo tengo una pregunta con relación a lo que tú dijiste, Juan. Yeah. Obviamente todo tiene que ver con lo que tú dijiste, Albert. O sea, cuando tú sales a la calle, ¿verdad? Todos los días a trabajar, esa fe, ¿en qué está basada realmente? O sea, porque, o sea, tú crees que Dios te va a proveer, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, esa fe, cómo llegó a tu vida? Bueno, esa fe llegó a mi vida porque yo personalmente siento que el Señor es el dueño de todo el oro y la plata. ¿Okay? Yo vengo de un rey. Mi rey es el rey, él tiene su reino. ¿Okay?
Y yo me siento en mi corazón que aquí en este mundo sí podemos pasar por situaciones, pero Él siempre Él sabe la necesidad de nosotros, ¿entiendes? Él sabe la necesidad y todas las cosas que uno quiere hacer en el futuro. So, cuando yo salgo afuera, ya yo sé que Dios sabe, ok, Dios se tiene que pagar la renta. O Dios, tú sabes que quiero llevar a mi niña a comer. O Señor, tú sabes que lo estamos haciendo para dar más de diezmo, de ofrenda en la iglesia, para que los proyectos de la iglesia crezcan más. ¿Tú entiendes? Entonces, mi mentalidad cuando salgo afuera es, Dios, tú sabes que necesito hacer este tipo de cosas para proveer para la iglesia, para la casa, para poder hacer más obra, que hagamos más cosas. Entonces, por eso es que yo sé que el Señor, cuando salgo afuera, Él me lo da, porque Él sabe que para el propósito que yo tengo. Ahora, si fuera que yo, por ejemplo, saldría afuera para como mi propio deseo, que quiero manejar un Maserati, o quiero, ¿tú entiendes? Ya eso son cosas como que yo estoy idolatry, como que poniendo adelante de Dios. So, yo pienso que Dios te lo puede dar ese tipo de cosas, sí, pero no es tan importante como en el momento que estamos nosotros viviendo, donde estamos viviendo en un tiempo donde se necesita hacer cosas como podcast, como video, se necesita hacer cosas que nosotros podamos enseñarle al mundo, que nosotros como cristianos no necesariamente tenemos que ser gente pobre, ¿entiendes? Somos gente que somos bendecidos en toda la forma, físico, health, financially, ¿tú entiendes? Y por eso que yo creo que Dios me bendice cada vez, cada día, por esa razón. Pero la fe es la convicción de lo que se espera, ¿no? De lo que se ve, de lo que no se ve. Right, La certeza de lo que se espera. right. O sea, que tú tienes una convicción. 100%. Exactamente, pero esa convicción viene de un lugar. Y Bueno. viene a través de dónde? De la palabra De de la Dios. palabra de De Dios. tú conocer esa palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. O sea, que realmente tú crees, como a Abraham al principio se le dio una palabra. O sea, la fe viene de la promesa de Dios. Y obviamente de un Dios la cual tú estás convencido de que es fiel a su palabra. Amen. Que no es mentiroso. Exactamente. De lo que Él dice, lo va a cumplir. Punto. Se acabó. Porque Él es Dios. Así es. Amen. Pero tú, obviamente, estableciste, o sea, tu fe está establecida en un fundamento, en unas promesas de provisión. Y no solamente eso, sino que conoces también la voluntad de Dios y eso te da confianza porque tú le estás pidiendo conforme a su voluntad. Tú estás pidiendo porque tú necesitas proveer a tu familia a Dios y Dios nos llama como padres de familia, mientras podamos hacerlo, a trabajar, a sostener a los nuestros, ¿no? Nos llama también a compartir, como tú dices, lo que tenemos con los necesitados. Nos llama también a sostener la obra, ¿no? El lugar donde estamos siendo bendecidos. Todo eso es la voluntad de Dios y tú la conoces y obviamente eso te da confianza, más convicción de que Dios va a proveer. Amen. Pero entonces las personas que no conocen eso, y ahí está el issue. ¿Me entiendes? O sea, porque nosotros estamos viendo desde el punto de vista nosotros como ya creyentes. Como creyente. Pero esas personas, o sea, y no solamente eso, sino cada uno de nosotros hemos visto la mano de Dios. Amen. O sea, hemos visto a Dios, ¿lo hemos visto o no? Sí, Amén. Sí, Creo que sí. definitivamente. O sea, Creo que sí. yo te puedo hablar, ¿verdad? Y eso ayuda a uno, fortalece la fe, los testimonios. Señor, o sea, si Dios lo hizo una vez, Dios lo va a hacer otra vez. ¿Me entiendes? O sea, yo me acuerdo cuando Dios, tú en esta necesidad tú trajiste provisión. Y como está diciendo el hermano Luis, tú crees en la promesa de que Dios es tu proveedor y nada te faltará. Right. Que quizás ese día, como dice Luis, o sea, tú dependes de Dios.
quizás ese día no hubo clientes, pero aún así eso no cambia tu fe en que Él va a proveer. Si no fue de esa manera, va a proveer de otra manera, punto. Pero Él lo va a hacer porque Él lo dijo. Porque somos sus hijos y Él cuida de sus hijos. Tenemos esas promesas firmes, fieles, punto, se acabó. Pero entonces las personas que todavía no han conocido a Dios, o sea, ¿me entiendes? O sea, todavía no conocen esa promesa, ese es el punto. Yo lo que opino en cuanto a ese tema es que, primero, para aumentar la fe de las personas, la persona solamente tendrían que conocer la naturaleza de Dios. Cuando tú conoces el poder que tiene Dios, las promesas que Él ha hecho, que las ha cumplido todas, lo que Él ha hecho tanto en su pueblo como en el mundo en general, comenzando con la creación hasta los últimos tiempos de todo este tipo de profecía, todo lo que se ha levantado. Cuando tú conoces solamente la naturaleza de Dios, ya tú entiendes que para Él no hay nada imposible. O sea, que no tiene nada que ver con lo que Él ha hecho en la vida de nosotros. Por ejemplo, vamos a decir que nosotros vivimos en la época de Moisés y que nosotros somos un pueblo que probablemente no somos del pueblo de Dios, pero vivimos en la zona. Y nosotros escuchamos de que Moisés atravesó el mar. Y luego escuchamos que que Josué luego fue más adelante y los muros de Jericó cayeron simplemente porque le dieron vuelta. Y que Moisés en otra ocasión, por ejemplo, de la peña sacó agua. Esos eventos per se te hacen entender de que Dios es un Dios que para Él no es imposible. Entonces, la fe de mucha gente en el mundo no es porque no están dentro de la religión o porque no tienen una relación con Dios, es que ni siquiera lo conocen. ¿Me entiendes? Sí. Tiene que ver más bien con conocimiento de la naturaleza de Dios. Porque, por ejemplo, si yo de momento estamos aquí, nosotros estamos hablando, y vamos a hablar, por ejemplo, de Joel. Yo sé que Joel tiene la capacidad de levantar esta taza. Eso no es que yo tenga fe en Joel, es que él tiene todo lo necesario para poder levantar esta taza. Dios es igual. Dios tiene todo lo necesario para cubrir cualquier necesidad de nosotros. Tú creas en Él o no creas en Él, porque esa es su naturaleza. Entonces yo creo que la fe en realidad tiene mucho que ver con desconocimiento. Si tú no conoces las propiedades de Dios, tú no vas a creer en Dios. Pero tú puedes ser el ateo más grande del mundo y tratar de investigar el universo, las estrellas, todo lo que existe. El ateo más grande del mundo tiene que decir, aquí hubo alguien. Porque todo esto no puede haber hecho de la nada. El ateo tiene fe, no es que tiene fe, es que es realista. Ahí hay alguien más poderoso que todos nosotros. Entonces, una persona que tenga una necesidad, que de momento diga, no, mi vida está perdida, el no saber las cualidades que tiene Dios, obviamente va a ser una persona que no cree que se la pueden librar. ¿Entiendes? ¿Por qué? Y cierro con esto. La mujer del flujo de sangre. ¿Qué hizo pensar a la mujer del flujo de sangre que simplemente tocándolo probablemente ella se iba a sanar? Ella no sabía, eso nunca había sucedido. Nadie había dado un testimonio anterior y decir, yo toqué a Jesús y me sané. Ella fue la única que se atrevió y dijo, yo lo voy a tocar y me voy a sanar. La fe de ella hizo que pasara algo, que cambiara su vida. Sí. Pero ¿por qué ella lo hizo? Por lo que había escuchado de él. Porque había escuchado que él hacía milagros, porque había escuchado que había sanado gente, porque había escuchado que había liberado a los demonios, a las personas de demonios. Cuando ella entendió la naturaleza de Jesús, su mente le dijo, al que tú estás conociendo ahora, si tú lo tocas con eso ya es suficiente. Porque ella ya sabía que él tenía un poder absoluto. Pues entonces, la fe de la gente y que Dios no intervenga en la gente es simplemente porque no lo conocen. Exactamente, ¿y quién es el responsable de darlo a conocer? O sea, ese es el punto. O sea, ¿cómo creerán en aquel que no ha escuchado? Porque eso es lo que nos enseña Romanos. Romanos 10, 14 lo tenía aquí. Léelo. Se me vino a la mente, estaban hablando. Sí. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Yo creo que llegamos al punto. Es el punto. Hay una conexión en eso, en que la gente tiene que creer, sí, pero si no hay nadie que les predique, no hay una acción de parte del pueblo de Dios. Ellos no pueden activar esa fe que a lo mejor puedan tener, como la señora de la farmacia. Es muy sencillo, ¿Ustedes creen que en este momento
tenemos que coger ese trabajo de entender que hay gente que obviamente están pasando por situaciones, no entienden que hay un Dios, y nosotros deberíamos de verdad enfocarnos en traer la palabra de Dios, porque obviamente ahí está la respuesta para nosotros. Y está la conexión ahí en que nosotros como creyentes, como los que hemos pasado por esas experiencias y hemos visto la mano de Dios, tenemos que de una manera u otra dejarle saber a quien no ha oído que mira, Dios puede hacer esto. Exacto. Y acuérdate que el atributo y la naturaleza más grande de Dios, o sea, Dios es todopoderoso, o sea, eso lo sabemos, ¿verdad? Él es absoluto, creó el universo, pero Dios es amor. O sea, eso no lo podemos, o sea, eso es lo más grande, Dios es amor. Y eso es lo más importante es que las personas conozcan, porque si ellos ven el amor de Dios, van a conocer entonces a Dios. ¿Entiendes? Sí. O sea, esa persona quizás, si yo ¿verdad? Hubiese ayudado, quizás ella, o sea, eso hubiese provocado la fe en ella, hubiese levantado fe en ella. Quizás ella hubiese, mira, y ella era blanquita, una americana, ¿sabes? Yo soy trigueño. A veces lo menos que esas situaciones son las que más impactan, porque a veces todos a veces estamos prejuiciados. No sé si les pasa a ustedes. Sí. Eso es parte de eso. Ella se hubiese ido, y mira, y encima de eso, un latino, un hispano. O sea, eso sería más sorprendente todavía. Pero ella se hubiese ido con eso, comenzando ese lo hubiese puesto a pensar, quizás lo hubiese contado en su casa, mira lo que me pasó. Pero yo creo que hubiera tenido que ir la palabra reforzando eso. Porque si ella no conoce a Dios, va a decir, no, un hombre tal me ayudó. No, por eso... A good-hearted person, un hombre con un corazón. O sea, No. había que, por ejemplo, pagarle la compra Un cristiano. y venga la palabra. ¿Tú entiendes? Claro, Un hombre cristiano vino donde mí. Dios me hizo que hiciera esto. Dios me dijo que no te has dejado sola. Y Dios te ama. Dios te ama. Simple as that. O tan sencillo, mira, esto de parte de lo he dicho a personas, mira, esto es de parte de Jesucristo. O sea, no me ve a mí, esto es de parte de Jesucristo. ¿Y qué trabajo da eso, hermano? A veces es bien difícil uno. Sí, porque uno, sí. no es que uno no quiere evangelizar, es que este mundo está tan saturado de información que tú no sabes cómo. Bro, no. Óyeme, no verdad. Yo te puedo hablar de mí personalmente. Yo nunca he tenido ese problema. Del rechazo. Nunca he tenido. No es que a mí me gusta el rechazo. Okay. Porque es que la forma que yo veo las cosas es, ¿no verdad? Yo hablo, mi trabajo es hablando con gente, ¿no verdad? Durante el día, 1 millón de gente me dicen, no me interesa, vete de mi cara, no quiero eso, ¿tú Claro. entiendes? Pero la forma que yo lo veo es que por cada persona que me dice que no, ya yo sé que tiene que venir un sí. Yeah. Porque obligado debe de haber no's. Si me dan 20 no's desde el principio, ya yo sé, bueno, ya estoy más cerca del sí. ¿Se entiende? Pero yo creo que está en el hecho. Sí. Sí. Eso estuvo bueno. Está en el hecho de que él está acostumbrado al no. Los que no estamos acostumbrados al rechazo, tenemos que luchar. Hay una lucha entre tú y la persona. Es personalidad. Sí, entonces hay una lucha de que tú, si me rechazas, si dices que no, entonces... Fíjate, yo soy culpable, y lo admito, soy culpable de eso porque, and you just gave me a wake-up call, porque yo tengo ese miedo. Okay. Y en 2 ocasiones me acerqué, estábamos en Walmart y me acerqué, y fíjate, él trabajaba en Walmart y estaba empacando, y hicimos eye contact, seguimos comprando, nos cruzamos como 5 veces en esa compra, y las 5 veces, y como que tenía ganas de decirle algo y me aguanté.
Tú puedes creer que cuando pagamos, vamos para el parking lot a echar la compra, él está parqueado al lado de nosotros. I said, I have to say something. I have to. Yo no puedo irme de aquí sin yo decirle algo al Señor. Yeah. Y como es, ahí le dije, mire, Señor, yo usted no lo conozco, pero yo quiero decirle que Dios te ama. Tremendo. You know? Y así empezó la conversación, pero tuve oportunidad de más. You know? Pero ese miedo del rechazo, you know, me aguanta. Aguanta. I think that the moment that you realize that your flesh, right, this here is the only, really, if you think about it, it's the only thing que te va a agarrar para atrás, your flesh, ¿no verdad? Cuando tú caminas, y ponlo en mente, cuando tú caminas en tu espíritu, right, that you're walking in spirit, you're walking with the Holy Spirit, dime, what can the Holy Spirit be afraid of? Nothing. The Holy Spirit can't be afraid of anything. Nothing. He's the biggest warrior. ¿Tú entiendes? So, cuando tú caminas en espíritu así, que tú estás conmigo, vamos a darle. Y vamos a darle. ¿Tú entiendes? Ya cuando tú caminas así, it's a whole different thing, bro. It's like the person that you're feeling that you should talk to is no longer going to be that, because you're in spirit with God. ¿Tú entiendes? So that person there has a necessity, and you have to complete that. It's like yo veo la vida como missions, bro. Yo veo mi vida como misiones. Misiones imposibles. Yo veo a este aquí, voy para allá. Y puede venir una mujer que se me... Permiso, señora, que Dios la bendiga, y voy para allá. ¿Sabes qué? Vamos a hacer esto. ¿Qué tú crees si ahora mismo, Vamos. en la parte 2 del podcast, hablamos de las misiones tuyas? ¿Qué misión tú has tenido para nosotros aprender de eso? Lo hacemos. Yeah, Parte 2. Ok, That's perfecto. inspiring. Vamos a la parte 2. That's inspiring. Ok, Yes. perfecto.